Un saludo muy especial para usted, terminando ya semana y como siempre en compañía de Javeriana Estéreo y de la información económica que usted necesita saber aquí por los 91.9 FM y en javerianastereo.com, pero también nos pueden ver a través del canal Claro 458 y en las diferentes plataformas y redes sociales de Primera Página donde estamos en vivo. Los datos publicados este jueves en Estados Unidos mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo ascendieron a 236.000 durante la semana que finalizó el 6 de diciembre frente al nivel revisado al alza de 192.000. Los economistas para esta última semana lo que estaban esperando era una cifra de 220.000 solicitudes. Para la semana que finalizó el 29 de noviembre, la cifra original de solicitudes de subsidio por desempleo se ubicó en 191.000 ajustadas estacionalmente a su nivel más bajo registrado desde 2022. Luego algunos analistas han señalado que las dificultades para ajustar las solicitudes por el feriado de Acción de Gracias podrían haber contribuido también a esta recesión inesperada, aunque otros sugieren que seguía siendo un indicativo de un mercado laboral relativamente estable. El dólar, entre tanto, se debilitó aún más después de que los datos de solicitudes de subsidio por desempleo mostraran que este número de estadounidenses presentaron nuevas peticiones registró el mayor aumento en casi 4 años y medio. Además, el déficit comercial de Estados Unidos se redujo inesperadamente en septiembre y tuvo una contracción de 10,9%, ubicándose en 52.800 millones de dólares. Estamos hablando del nivel más bajo desde junio de 2020, en plena pandemia, ya que las exportaciones se aceleraron y las importaciones aumentaron marginalmente en este dato de septiembre, lo que sugiere que el comercio probablemente proporcionó un impulso al crecimiento económico durante el tercer trimestre de este 2025. Con estos datos muy importantes a los que, por cierto, juegan un papel fundamental en las decisiones que toma la Reserva Federal. Iniciamos esta emisión del 12 de diciembre aquí en Primera Página. Vamos con unos mensajes y ya seguimos para analizar el mercado y otras noticias aquí con la información. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. 6 de la mañana, 14 minutos. Vamos a conocer lo que ha pasado en las últimas horas con el mercado y especialmente con las dinámicas de la inteligencia artificial. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Les contamos que la bolsa de Tokio ganó impulsada por el récord del Dow Jones de Industriales de la bolsa de Nueva York. El aumento se produjo después de que se redujeran los temores por una burbuja en el sector de la inteligencia artificial tras los resultados de Broadcom que registró una subida de ingresos del 28% en el cuarto trimestre, señalando que prevé que sus semiconductores de inteligencia artificial dupliquen sus ventas durante el primer trimestre del 2026, ya desde luego haciéndose proyecciones de cara al próximo año. Impulsado entonces por el récord intradía del principal selectivo neoyorquino, que es el Dow, el Nikkei en Asia, principal indicador de la bolsa de Tokio, ascendió 1,37%. Los inversores se lanzaron a las compras antes de la reunión sobre política monetaria que va a tener el Banco de Japón la próxima semana y en la que se anticipa desde ya que van a darse subidas de tipos de interés. El Topix, que incluye las firmas de mayor capitalización, tuvo un alza del 1,98%, mientras que el Nikkei, lo decía entonces, ascendió 1,37, impulsado por el récord del Dow Jones. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó este viernes un 0,41% y el parque de Shenzhen
tuvo un alza del 0,84%. El Hansen de la Bolsa de Hong Kong también en números verdes con un aumento del 1,76%. Y el Kospi, principal índice de la Bolsa de Seúl, alcanzó este viernes un repunte del 1,38% tras 3 caídas consecutivas después de que la tecnológica estadounidense Broadcom anunciara ingresos trimestrales récord impulsados por sus chips. El Kospi ganó 56,54 puntos, situándose en 4.167 unidades al cierre de esta jornada y se negociaron en total 16,3 billones de wones. Esto corresponde a unos 11.000 millones de dólares. El índice de valores KOSDA, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 0,29%, 2,70 puntos, para cerrar con 937,34 unidades este 12 de diciembre, 12/12 del 2025. Saludo a esta hora a Juan Camilo Pardo, docente y analista en temas económicos, que nos acompaña a esta hora desde los estudios de Javeriana Estéreo para ver las dinámicas de lo que ha pasado en las últimas horas con estos datos de Estados Unidos que estaba contando, los subsidios por desempleo, cómo esto está sorprendiendo un poco al mercado en cuanto al dólar, por ejemplo, que tuvo una debilidad en las últimas horas. Y bueno, reacción entonces también con el tema de las tecnológicas en Asia. Muy buenos días. Kiara, muy buenos días a todo el equipo de trabajo y por supuesto muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, Kiara, en este momento la Reserva Federal está usando una estrategia que a mi parecer es bastante curiosa, pero que ha venido teniendo efectos. En primer lugar, con la reunión de ayer y con la decisión de la bajada en 25 puntos porcentuales en su tasa de interés, la Reserva Federal o el Comité de la Reserva Federal no tomó esta decisión por unanimidad en una cuarta reunión consecutiva, algo que no ocurría desde el año 2019. Estamos hablando que esto no ocurría desde hace 6 años. Algunos, digamos, codirectores o miembros del comité creen que la Reserva Federal debería bajar las tasas más fuertemente en 50 puntos básicos. Otros creen que la debería mantener constante y la mayoría pensó que, y así fue la decisión que se tomó, que se debía bajar en 25 puntos básicos. ¿Qué es lo interesante en medio de esta historia? De que a pesar que la Reserva Federal está reduciendo sus tasas de interés, el discurso que se da justamente posterior a la reunión de la decisión es: no, venga, estamos bajando en este momento, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Quizás la inflación aún sigue muy caliente, quizás el mercado laboral no se está deteriorando de forma tan marcada, y es por eso que quizás durante las próximas reuniones mantendremos una cautela y una prudencia importante. Entonces, claro, eso le da un panorama mixto al mercado, en donde por un lado te dicen, te bajo tasas, pero por otro lado te dicen, pero no sé si más adelante te vaya a bajar tasas. Lo más probable es que si te hago rebaja de tasas más adelante, vayan a ser muy reducidas. De hecho, de acuerdo con las últimas estimaciones de la propia Reserva Federal, durante el 2026 únicamente va a haber una bajada de tasas por parte de ellos. Entonces, claro, eso es lo que hace pensar, y es el debate que hemos venido teniendo los economistas, de hecho, posterior a la pandemia, son unas presiones inflacionarias que se mantienen por encima del promedio de la última década, de la gran década de Lisimoni, en donde las economías desarrolladas acercaron sus tasas de interés en términos reales a cero, y algunas incluso en términos nominales también las acercaron bastante a cero, principalmente en Europa, Japón. Y ahorita estamos viendo un contexto en el cual las tasas de interés son más elevadas. Recordemos que las tasas de interés tienen un impacto importante sobre principalmente el consumo y la inversión. Ambos dependen negativamente de las tasas de interés. Así es como lo muestran los modelos económicos, así es como la evidencia empírica lo plasma en la realidad. Y ahora la gran pregunta que surge es si las tasas de interés van a ser más altas por un tiempo más prolongado. Recordemos, en la economía existe una ecuación que se llama la ecuación de Fisher. ¿Qué es lo que hace la ecuación de Fisher? La ecuación de Fisher lo que hace es relacionar directamente la inflación con la tasa de interés nominal. En momentos en los cuales la inflación es más elevada, la tasa de interés nominal también es más elevada, porque los bancos centrales, asumiendo que son autónomos, independientes y responsables con la política monetaria, no pueden bajar tanto la tasa de interés porque existen unas presiones en los precios, y en la mayoría de los bancos centrales en el mundo, el mandato, uno de los principales mandatos, es mantener una inflación baja y estable. ¿Por qué se llegó a ese punto?
porque en los 70s, en los 80s, a raíz del abandono del patrón oro con Nixon en el 71, del choque petrolero y de toda esta época, quizás década perdida, así como se le llama en Latinoamérica, en los 80s, surgieron presiones inflacionarias muy importantes y a raíz de eso se volvieron independientes y autónomos muchos bancos centrales en la región y en el mundo, en donde el mandato principal o uno de los mandatos principales nuevamente de estos bancos es mantener una inflación baja y estable. Y lo que nos muestra esta ecuación de Fisher es que en momentos o en periodos en los cuales la inflación es baja, las tasas de interés son bajas. Pero cuando la inflación no cede lo suficiente, las tasas de interés tampoco lo pueden hacer porque los bancos centrales tienen que apretar un poco, contrayendo o, digamos, no permitiendo una expansión de la demanda agregada que contribuya de forma significativa a los precios. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. La Reserva Federal te dice, te bajo poquito, pero más adelante tal vez no te vaya a bajar. Y con eso lo que hace es contener las expectativas de un mercado que puede entrar en boom y de un optimismo excesivo en el consumo y demás. Mitigar allí esto que pueda estar pasando en Estados Unidos. A las 6 de la mañana, 21 minutos, también saludo a esta hora a Jorge Gutiérrez, gerente de Proventa Banca de Inversión, que ya está con nosotros. Estábamos viendo este tema de Asia, una preocupación que persiste, que uno creía que ya esto del tema de la burbuja, de la inteligencia artificial ya había como cesado, pero la situación allí se mantiene en el mercado. ¿Por qué puede estar influyendo esto? Pues Kiara, mire, inclusive veía que se nombró como personaje del año por algunas revistas en Estados Unidos a todo este tema de los arquitectos de la ingeniería artificial. Y al final, pues bien, vamos en un proceso muy acelerado. Parecía que eso era una utopía, pero pues que claro que no. Y hoy ya estamos pensando cuál es el siguiente nivel de la inteligencia artificial y pues obviamente no, es una realidad que va a ir mejorando con el paso del tiempo. Los analistas ahora, cuando hace tan solo 15 días hablaban de una burbuja que se iba a reventar en el tema tecnológico, los comentarios de ayer es que el rally no ha muerto en el tema de tecnología, que va a seguir, y en ese orden de ideas, pues ahí estamos viendo cómo se comporta esta semana todo el tema tecnológico, no solamente en Estados Unidos, sino en Asia, y creo que no diría pues con toda la seguridad del mundo que el rally se va a mantener o que se va a acelerar. Lo cierto es que esa esperada corrección fuerte a la baja de las tecnológicas probablemente no se dé en el corto plazo. Ahora, el tema como bien lo ilustraba Juan Camilo, de las tasas de interés, pues también empieza a tener un papel, o como siempre más bien, corrijo, un papel importante en la medida en que buena parte de los mercados o los analistas en general estaban esperando rallies ayer, particularmente en la renta fija, y lo que vimos fue todo lo contrario. Y la explicación que nos hace Juan Camilo es muy clara. Una cosa fue la realidad de bajar la tasa, 25 básicos ayer, pero otra cosa es la nueva expectativa. Y en ese orden de ideas sorprende, yo creería que a todo el mundo, que cuando la tasa de los tesoros estaba alrededor del 4 por debajo, saltó cerca del 4.20 y hoy estamos más o menos en 4.17, es decir, hay 50 puntos básicos por encima, particularmente la tasa de los tesoros de 10 años, que de alguna manera hoy día con la explicación no es tan fácil. Probablemente China y algunos bancos centrales estarán vendiendo tesoros a cambio de comprar oro, porque pues, como lo veremos más adelante, está cerca otra vez de máximos históricos el precio del oro, y consecuentemente digamos, datos encontrados de lo que dijo la Reserva y lo que hizo ayer, o el miércoles, perdón, pues evidentemente también pasa a influir en los mercados de la renta variable, que para esta semana diría yo que en medio de todo se comportó relativamente estable, es decir, con un rango de volatilidad relativamente bajo. Muy buenos días a todos, son las 6 de la mañana y 25 minutos, ahí los venía escuchando juiciosamente. Vámonos de una vez con Europa. Europa en estos momentos lo que está marcando es que hay ganancias en las bolsas. La española, de hecho, está alcanzando en esta jornada 17.000 puntos por primera vez en su historia. Y en datos económicos, la economía del Reino Unido se mantuvo inesperadamente en contracción en octubre, ya que los datos publicados el viernes hoy del Producto Interno Bruto del país cayó un 0,1%.
El índice libra británica dólar cae un 0,07% frente al dólar y se sitúa en 1,33 unidades. El euro marcha plano, pero se cambia por encima de 1,17 dólares. El IBEX 35, que es el principal índice de la Bolsa de España, alcanzaba por primera vez en su historia, como lo mencionaba, los 17.000 puntos tras subir un 0,70% en los primeros compases de la cotización de este viernes. Siguiendo con esto, la bolsa de París está subiendo un 0,54%, la de Londres un 0,38%, la de Milán un 0,30%. El Eurostock 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube en este caso un 0,33%. Son las 6 de la mañana, 20 minutos, y voy con un mensaje, ¿le parece? Bueno. El redesarrollo es una forma de transformar por completo un activo inmobiliario existente. Consiste en demoler la infraestructura actual para dar paso a un nuevo desarrollo que moderniza el activo, amplía su capacidad, optimiza sus áreas y maximiza su potencial para generar ingresos. En Pay, este proceso se gestiona de manera planificada y rigurosa, garantizando que cada proyecto se ejecute con altos estándares y que el resultado final aumente significativamente el valor activo y mejore la experiencia de quienes lo utilizarán. Bueno, 6:27 minutos. Hoy estamos muy internacionales, porque si no estoy mal, José Miguel Santamaría está en Estados Unidos, pero ahorita me dice dónde. Y don Guillermo Valencia, que me estaba contando que estaba en Solana, en Abu Dhabi. Pero nos vamos con José Miguel Santamaría. A ver, José Miguel, ¿dónde es que está específicamente? No, estoy en Estados Unidos. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los oyentes de Primera Página, a usted, Héctor, a los que están ahí en, en la emisora y a todos los oyentes. Estoy en Miami, exactamente sí. Acá, oiga, todavía es de noche, ¿no? Este cambio de horario es terrible. Óigame, José Miguel, ¿consiguió boleta ya para el Mundial o no? No, 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 yo soy de los que me gusta mucho el fútbol, pues soy hincha del mejor equipo de Colombia, ¡Ja! pero Ay, adicionalmente ya los partidos esos me gusta mucho más verlos en televisión. Disfruta uno mucho más viéndolos en televisión que por fuera. bueno, muy bien. A ver, cuéntenos cómo está viendo Europa, José Miguel. Pues mire, Europa está positivo. Yo creo que hay un tema de Europa que es interesante, es que la otra semana se van a revisar las tasas de interés otra vez. Europa está con una tasa de interés mucho más bajita que la tasa de Estados Unidos. Estados Unidos bajó tasas esta semana, pero Europa está al 2%. Entonces, obviamente, cada bajada de tasas adicional que tenga la Reserva Federal, pues va a ayudar un poco a la inversión en otras latitudes. Ese es el caso de Europa y por eso Europa ha tenido un muy buen rendimiento durante este año las acciones. Eh, Pienso también que esta bajada de tasas en los Estados Unidos también va a ayudar a los mercados emergentes mucho y de hecho se vio. Fíjese que el dólar se pegó una bajada muy grande acá en Colombia por cuenta de la bajada de tasas en Estados Unidos. Yo creo que esta bajada va a servir mucho para los mercados como los europeos, sobre todo en el tema accionario. Muy bien, don José Miguel Santamaría. Entonces nos vamos a Abu Dhabi. Tan sofisticado usted, don Guillermo Valencia. Mucho con medalla de oro y toda la Muy buenos vaina, ¿sí? días. Oye, ¿y qué es lo que José, tiene ahí ¿cómo? colgado? ¿Medalla de plata, La medalla de oro? credencial. ¿Qué es lo que tiene ahí colgado? No, el badge de identificación para estar en el evento. ¿Y en qué Entonces toca evento está? tenerlo. ¿En qué En evento está? Solana es como si fuera, yo creo que se va a volver como el Google de finanzas en los próximos 4 años. Y cuando uno ve la evolución del mercado financiero en términos de Internet, es impresionante. O sea, yo creo que en 4 años, si los bancos no entienden el cambio tecnológico que está pasando en Internet, pues van a ser reemplazados por toda esta tecnología que está ocurriendo aquí. Muy bien. Bueno, desde allá, ¿cómo está viendo la cosa? Pues Héctor, con mucho optimismo, porque cuando uno va a los ecosistemas donde están los creadores, pues entonces uno no ve todo ese pesimismo. Por ejemplo, el primer tema, que Jorge lo mencionaba muy bien, lo de inteligencia artificial,
cuando uno ve una entrevista de Emil Hassabis, que es pues el fundador de DeepMind, el que ganó el premio Nobel por todos estos desarrollos de inteligencia artificial, uno dice, pucha, esto apenas está empezando. Apenas están haciendo las cosas interesantes, no es el lenguaje, sino es la programación de las proteínas, es la fusión nuclear, la creación de nuevos materiales. Eso es lado uno. Cuando uno ve el nacimiento de los stablecoins y todo lo que yo estoy viendo aquí, que es como el dólar se va a internacionalizar muchísimo más gracias a los nuevos rieles de Internet, pues yo lo que veo es como bastante optimismo, simplemente pues que hay volatilidad, hay cambios de regímenes. Uno de los que yo creo es que la política monetaria está cambiando radicalmente, porque no es acerca de la política monetaria, sino es acerca de la política fiscal. Lo que está poniendo la volatilidad es que pues el Tesoro tiene unos déficits tremendos y está obligando de alguna manera al Banco Central a uno, bajar las tasas y dos, a imprimir. Entonces está como sin salida el Banco Central y la liquidez la está dominando para mí más Benson que Powell. Y entonces hay que entender muy bien lo que está pasando con el Tesoro. Entonces estamos pasando de la dominancia monetaria a la dominancia fiscal. Y para mí es un setting muy parecido a lo que pasó pues en la Guerra Fría, en la Primera Guerra Fría, donde la política fiscal era mucho más importante que la política monetaria. Y también el Estado y el desarrollo tecnológico empiezan a tener un enroque supremamente importante. Entonces, sí, va a haber volatilidad. Sí, hay temas de choques en las cadenas de valor, puede existir, pero este es un escenario de mucho desarrollo tecnológico y es un escenario de mucha competitividad. Dígame, es decir, como si acá en Colombia fuese más importante el ministro de Hacienda que el gerente general del Banco de la República, más Sí. o menos lo que me está diciendo. Sí, tal cual. Es más, sería como en la época de Juan Mario de la Serna, el director de crédito público sería más importante. Pues, es exacto, no, y hoy en día creo que el director de crédito público se ha hecho sentir, Sí. pero obviamente que el ancla de un país termina siendo la política monetaria, tarde Sí, o temprano, o más temprano sí, que tarde. Sí, Héctor, hasta el 2008, porque en 2008 obligaron a los bancos centrales a imprimir, porque si no imprimen entrábamos en una depresión. Entonces, de alguna manera, yo creo que, y se ve más después de la pandemia, los bancos centrales perdieron el control de la política monetaria. Y lo perdieron porque las Pero en disrupciones que países estamos teniendo. emergentes como el nuestro no es lo También. mismo. O sea, hay que tener disciplina, pero es que se ha parrandeado lo fiscal, Héctor. Es que no es problema del Banco Central. Si mira, Colombia, Brasil, México, el gasto sobre PIB. Acordémonos a finales del gobierno Samper que entró en la parranda fiscal, pues el Banco de la República nos pasó cuenta de cobro subiendo tasas y además habían cambiado la fórmula de cálculo del UPAC y eso nos llevó a una crisis violenta. De acuerdo, Héctor. Y yo creo que estamos en un contexto similar. Pero lo interesante, y yo creo que es algo que o sea, es como irónico que cuando uno estudia economía, entonces habla de política fiscal y política monetaria, pero la economía no es para eso. El capitalismo nació para crear. O sea, nosotros deberíamos estar hablando es cómo tenemos productividad. ¿Sí? Y esa es la única salida que hay de esto. Estados Unidos se la está jugando y está imprimiendo como loco porque él ve que viene productividad con la automatización. Acá veía un manager que mostraba el decaimiento de la fertilidad, el decaimiento de la demografía humana y el aumento de la demografía de robots. Entonces, eso va a ser productividad. Los que tengan esos robots tienen productividad, pero si nosotros no nos ponemos las pilas con la productividad, todo ese problema fiscal y un banco central que no va a poder controlar todo el tema, por más que quiera, pues va a verse reflejado en problemas. Entonces, sí es muy bueno estar positivo en el cambio tecnológico y que nuestros jóvenes y nuestros ingenieros pues se acerquen a qué está pasando en ese cambio tecnológico. Coleguillo, ¿ese Solana es lo mismo de la cripto? Sí, es Solana del cripto. Sí. Ok, eso es un tema muy interesante y bien denso. Pregunte. No, porque al final yo recuerdo que Solana, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando de hace año y medio, 2 años, Solana era una plataforma que generaba demasiadas dudas. Inclusive creo que fue una de las primeras plataformas que tuvo una crisis fuerte, casi desaparece. Inclusive, Guillo, me acuerdo que usted era como medio escéptico del tema, y a partir pues, del trabajo juicioso que hace Guillermo... Mire lo escéptico que está allá. Por eso, a eso me quiero referir, que después de todo el análisis y estas cosas juiciosas que hace Guillermo,
una persona de ese nivel de escepticismo que esté ahora tan claramente convencido de No, ese no, modelo o de ese desarrollo tecnológico alrededor de la blockchain, que en donde particularmente Solana ha sido destacado. Lanza jab de derecha, Jorge Gutiérrez lo no, recibe, Jorge, Guillermo Jorge, Valencia. A ver, no, 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 Guillermo, estamos en sintonía, responde. Guillo, ¿sí o no? Es una barraquera, una barraquera. Y no, y Jorge, y de eso se trata. Uno en este ecosistema pues tiene que estar descubriendo y no puede estar escéptico, pero después de que empieza a conocer, pues se monta radicalmente cuando algo es bueno. Cuando uno ve un grupo de ingenieros como los que hay aquí, cuando ve uno en ecosistemas, que dirán lo que hay aquí. O sea, acá yo sí veo desarrollo, o sea, están haciendo las nuevas remesas, están haciendo todo sobre stablecoins. Mejor dicho, la cantidad de aplicaciones y uno ve pelados, ingenieros interesantes creando cosas y cada rato un pitch diferente de una nueva aplicación. Este es el mercado financiero de Internet y el mercado financiero va a estar en Internet y eso va a pasar en menos de 5 años. Pues para Ese es mí el esto es como inmediato un futuro. Google. Esto es un Google 1998, por eso quiero entender el ecosistema y es mi trabajo hacer estas cosas, pues yo tengo que ver, tengo que hacer curación y mirar cómo están los ecosistemas y la verdad pues me sorprende ver un gobierno como el de Emiratos Árabes tan envuelto porque tiene una regulación pro cripto brutal, o sea ya van a hacer una reserva de Bitcoin, también estuve en el evento de Bitcoin de Medio Oriente, pero el ecosistema que yo veo como más floreciente y de verdad muchos desarrolladores es Solana de lejos, de lejos. Entonces, sí, sí, exactamente eso es lo que estoy tratando de entender. A ver, José Miguel Santamaría, la pregunta es, bueno, si está reinando lo fiscal sobre lo monetario, para países como el de nosotros, ¿qué va a pasar? Pues acá bastante complicado. Yo siento que lo que está pasando en Colombia, pues va a tener como dos facetas. Yo sí siento que la bajada de tasas de la Reserva de los Estados Unidos va a ayudar a que puedan entrar más recursos, porque obviamente se va a volver más atractivo invertir en Colombia. Yo creo adicionalmente que para los especuladores el hecho de que haya elecciones el año entrante también le va a dar a Colombia otra ventaja. Ahora van a entrar a jugar quién va a ganar y las expectativas pues son interesantes. Si llega a salir la izquierda del poder, el que se haya invertido a estas alturas seguramente le va a ir demasiado bien y si no llega a pasar eso, pues yo creo que la pérdida tampoco va a ser tan en el corto plazo tan mala. Entonces yo creo que todo esto va a terminar es fortaleciendo un poco el peso colombiano y en últimas ayudando a que entren más recursos. Yo veo que, que la apuesta por Colombia puede ser interesante. Bueno, 6:38, aprovechando que Juan Camilo Pardo está ahora de docente. ¿En dónde es que es docente? En los Andes. En los Andes. ¿Y qué dicta? Macroeconomía. Perfecto. Y hoy está de examen final con los pelados. Entonces, Imagínese, no, entonces a los chinos que relajados, que aquí lo vamos a llevar aceitadito, suavecito. Oiga, no, yo quiero que haciendo gala de, además de dar la clase que está dando, que es en el área de macroeconomía, expliquémosles a los oyentes qué es la política monetaria, qué es la política fiscal, qué es la política cambiaria, que además también entra a jugar, y quiénes la ejercen en Estados Unidos y en Colombia. Listo. Y ahí remata con su comentario al respecto. Listo. O sea, le voy a dar 3 minutos. 3 minutos. Uy, eso es voy a traer bastante, ¿no? tinto, Héctor. ¿Quién quiere? 6:39, va corriendo. Listo. La política monetaria se llama de esa manera porque inicialmente era la encargada de manejar y ejecutar, gestionar los agregados monetarios, lo que se denomina la masa monetaria en la economía, la oferta monetaria. Eso en términos sencillos es la cantidad total de dinero en liquidez que fluye en las economías, mediante diferentes herramientas. Recordemos que antes de los 90, antes de los 80, en Colombia, por ejemplo, no existía la tasa de intervención del Banco de la República, sino que el Banco de la República debía ejercer otro tipo de mecanismos y tener otro tipo de herramientas para poder llevar a cabo una política monetaria que controlara la cantidad total de dinero
en la economía. A partir de los 90 y a raíz de la Constitución del 91 se dio la independencia del Banco de la República, su autonomía. Un paréntesis, en esa época era muy importante el encaje. El encaje bancario, Eran claro. 3 instrumentos de política monetaria. Ujú. Las encaje. operaciones de mercado abierto, el encaje y las Y operaciones las de operaciones redescuento. Exacto. Y la tasa de interés se incorporó con la incorporación del modelo de inflación por objetivo en el año 2000. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, no sé si... Siga, ahí yo lo estoy Ok. viendo. Listo, perfecto. Entonces, posteriormente, el Banco de la República se volvió autónomo e independiente por mandato constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la política monetaria dejó de depender de la política fiscal. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta los 80s, ¿quién era la cabeza? Era el gobierno. ¿Quién era el ejecutor? Era la política monetaria. En este caso, el Banco de la República desde los 90, ese vínculo se rompió. Y por eso es que nosotros como economistas resaltamos tanto la loabilidad de haber roto ese vínculo, porque el Banco Central dejó de ser la caja menor del gobierno. La política monetaria hoy en día es la encargada de gestionar nuevamente los agregados monetarios. Así es como técnicamente se define qué es la política monetaria. Hoy uno habla acerca de operaciones de mercado abierto, encaje bancario, operaciones de redescuento que antes eran incluso mucho más relevantes, y su principal instrumento, que es la tasa de política monetaria. De eso es lo que... Tasa de interés. De intervención, sí. Tasa de intervención, tasa de interés. Y cuando uno se fija, la tasa de interés durante los últimos 40 años, 30 años en Colombia, ha tenido una estrecha relación con la tasa interbancaria, que es la tasa mediante la cual los bancos se prestan, la tasa de captación y la tasa de colocación. Eso es la política monetaria. La política fiscal, entendámoslo nosotros como la autoridad fiscal encargada de manejar el fisco, que son lo que hoy llamamos las finanzas públicas, el gobierno. En donde está en cabeza de quién, del ministro de Hacienda, y ayudado por ese agente técnico que es el director de crédito público. Que juega un papel, acá hay un antecedente que Guillermo Valencia lo sabe, y es que nunca se había dado de que un viceministro le dijera al gobierno, oiga, quiero que me baje de esta situación y me ponga más bien como director de crédito público, que terminó siendo más relevante que ser viceministro. Así es. Listo. Es más, perdón, de hecho el Ministerio de Hacienda se llama Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Antes Exacto. se llamaba Ministerio de Hacienda a rajatabla. Exacto. Entonces, el fisco, ¿de qué está encargado? De recoger impuestos mediante ingresos tributarios, ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son las rentas de capital, y de gastar en 3 componentes principalmente. Componente de funcionamiento, que durante los últimos 20 años ha representado cerca del 65% del presupuesto general de la nación, componente de deuda y el componente de inversión, que ha venido oscilando entre el 10 y el 20% como porcentaje del presupuesto general de la nación. Y de eso consta básicamente la política fiscal. Y la política... ¿Cuándo una política fiscal es sana? Listo. En términos técnicos, cuando el balance primario, en términos técnicos, cuando el balance primario es positivo o es cero. ¿Qué es el balance primario? Básicamente es los ingresos menos los gastos. Cuando usted es responsable, usted al menos gasta lo mismo que él ingresa, sin contar intereses. Por eso es que se llama balance primario. Hay muchos que, digamos, es que estos son conceptos bastante técnicos, pero hay una gran diferencia entre balance primario y balance fiscal total. El balance fiscal total es ingresos menos gastos contando intereses. El balance primario es ingresos menos gastos excluyendo intereses. Cuando una política fiscal es sana, cuando el balance primario es cero o es mayor a cero. O sea, el de Sí, ingresos pero y también ingresos. ese gasto depende cómo se vea, ¿no es cierto? Porque sí, o sea, si estoy teniendo un déficit para populismo es una cosa que tener un déficit para construir infraestructura. Y hay veces que es necesario tener déficit y uno no puede decir que una economía no sea sana por eso. Depende de lo que hagan con el dinero. Correcto. Y depende si ese déficit fiscal va a tener un impacto en la productividad. Entonces, yo creo que no se trata de ser como solo, pues, que somos ahorradores y ya. Eso no es la indicación de que algo sea sano, sino que tiene que ver con el crecimiento económico. Eso es como las personas que les aspiran a vivir su vida sin endeudarse. Pues nunca tienen nada. Ese condicional de Guillermo es importantísimo. Y es, si usted se va a endeudar, que al menos la rentabilidad que obtiene
en lo que invierte a raíz de esa deuda sea mayor que el Ya, costo de la ya deuda lleva misma. el doble, ¿no? 6 minutos. Pero es que está buena la explicación. Está buena, siga. Pero estamos en las intervenciones. No vuelve a hablar más. Bueno, y nos falta una pata. La política cambiaria. cambiaria. Bueno, la política cambiaria ha sido todo un tema en Colombia. En los 60 tenemos un régimen de cambio cuasi fijo. Es decir, era casi que decretado por el gobierno nacional. ¿Se me fue el control cambiario? Ese fue el control Era cambiario. el gota a gota. No, ese es el, Era ese es el no, modelo era la Kremlin-Tech. depreciación gota a gota. No, de hecho, el crawling peg fue desde el 70. En el 60 era incluso más rígido. En el 60, del 60 al 69, la tasa de cambio varió entre $7 y $18. Entre 7 pesos por dólar, perdón, y 18 pesos por dólar. En El esa cambio fue época mínimo. Existió el famoso Estatuto 444 de 1967. Estatuto cambiario. Cambiario. Hay un tema bien interesante, creo que fue en las épocas de Alberto Lleras Camargo. La balanza exportadora de Colombia dependía... Alberto Lleras Camargo de 1958 No, a entonces- 1962. Debe haber sido Lleras, Carlos Lleras Carlos Restrepo, Lleras del Restrepo. 66 al 70. Exactamente, durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Sabe bastante de historia. Y el caso es que durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, nuestra balanza exportadora dependía principalmente del café. ¿Qué ocurrió? En el 67-68 los precios del café se cayeron durísimo, más fuerte que el desplome de los precios del petróleo del 2015. Y en ese momento nosotros teníamos un tipo de cambio fijo. ¿Quién era el que tenía que salir a vender dólares al mercado? El Banco Central, mediante las reservas. ¿Para qué? Para estabilizar ese balance entre oferta y demanda de divisas. El Banco Central, en ese caso el Banco de la República, entró en el neto en reservas netas negativas. Casi entramos en una crisis cambiaria fuertísima. Porque creo que las reservas internacionales aprecian poco, pero en realidad las reservas internacionales son el colchón que hoy sostienen la economía ante un choque externo adverso. Y en ese momento nuestras reservas internacionales se agotaron. El país se dio cuenta de eso, el gobierno se dio cuenta de eso y empezaron a ejecutar una política de crawling peg, que es una tasa de cambio deslizante. Y es mediante cierto tiempo, mediante ciertos periodos, vamos a devaluar nuestra tasa de cambio sin afectar mucho a los exportadores de café, principalmente a los importadores de bienes esenciales y a otros actores estratégicos dentro de la economía. Para ese entonces existía algo que era incluso más preocupante, y es que las tasas de cambio eran dispares entre sectores. Es decir, a los exportadores de café les vamos a dar una tasa de cambio más alta para que sean competitivos en el mundo, a los importadores de bienes esenciales les vamos a dar una tasa de cambio más baja para que no les salga tan caro comprar en el exterior. Y bueno, digamos que tenían un tratamiento especial entre diferentes sectores de la economía. Eso se eliminó desde el 91. Desde los 90, mejor dicho. Entonces, desde los 70 hasta los 80 finales vivimos bajo un régimen de crawling peg. En el 95 se adquirió un régimen de banda cambiaria, ¿sí? En el cual, a raíz de la crisis del 99, en donde también el Banco de la República jugó un papel bastante importante, que es un régimen de banda cambiaria. Imagínese usted una banda en la cual solamente se permitía la fluctuación de la moneda sobre esa banda. Si se salía de esa banda, el Banco de la República tenía o que comprar o que vender reservas para poder mantener la tasa de cambio dentro de dicha banda. Y a raíz de la crisis de los 90, la crisis asiática y además la crisis rusa, nosotros tuvimos que abandonar ese régimen de banda cambiaria porque nos dimos cuenta que el Banco de la República ¿Y también hoy era el muy régimen susceptible. cuál es? Régimen de tasa de cambio flotante, Flotante, muy bien. definido por la oferta y la demanda. Y cierro con algo. Según Friedman, uno quizás de los padres de la política monetaria y del tema monetario, todo fenómeno inflacionario es un fenómeno monetario. Es decir, y eso ahorita lo comentó, le doy los créditos a Jorge, parte de las presiones inflacionarias y de la dominancia fiscal que vivimos hoy en día viene de la expansión monetaria de los bancos centrales de la última década, la gran década de Lisimoni, en donde se regalaba plata, básicamente, Y no se recogió. y no se recogió. Muy buena la explicación. 10 minutos, ¿no? Pero magistral, Ocho. espectacular. Toca silencio un big de aquí en adelante. No, mentiras. Mentiras. Yo veo a Jorge, a Guillermo Valencia con la mano levantada. Sí, Héctor. Me atrevo a pensar lo siguiente. Uno no dimensiona el cambio que tienen los sistemas monetarios. Digamos, existían, yo no sé, Héctor, usted que sí tiene arqueología financiera, usted conocía la lira italiana, el franco francés, el marco alemán, y de repente esas monedas desaparecieron. Yo creo, como se está desarrollando el sistema monetario, que
casi todas las monedas latinoamericanas van a desaparecer y van a tener un peg con el dólar, que probablemente va a aparecer otro bloque que va a tener un peg con el yuan y el oro, y que probablemente va a aparecer otro bloque que va a tener un peg con Bitcoin. Entonces creo que va a haber una evolución muy radical en el sistema financiero, precisamente porque los bancos centrales perdieron el control de la política monetaria, porque están obligados a imprimir casi al 6 o al 8% año a año. Muy bien, 6 de la mañana y 50 minutos. Antes de seguir, nos vamos con un mensaje importantísimo. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. 6, sí, aquí está contando. A ver, cuente, démosle crédito a Olga Lucía Acosta, la actual codirectora del Banco de la República. No, los que estudiamos economía y tomamos clase de macro con Olga Lucía, yo creo. Aquí en la Javeriana. Aquí en la Javeriana, evoca mucho lo que acaba de mencionar Juan Camilo, porque son de las clases que recibimos hace tantos años y la tenemos fresquita en la memoria. Eso habla de lo buena profesora que era Olga Lucía. Muy bien, 6 y 51. Rápidamente, bolsas latinoamericanas, que creo que nos falta, pero de ahí de una vez nos pegamos pegados a los commodities. Bolsas latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas, en Primera Página Radio. Se diluyó el nerviosismo que se había generado por los grandes desembolsos de Oracle en infraestructura de inteligencia artificial y Wall Street cerró entonces con una variación positiva. El promedio industrial del Dow Jones escaló 1,34% al cierre de este jueves, el Standard & Poor's 500 sumó 0,21% y el tecnológico Nasdaq tuvo un retroceso del 0,25%. Este 11 de diciembre cerró en Latinoamérica la jornada así. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,10%, ganancia leve del 0,07% para el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo, la Bolsa de Valores de México con el Standard & Poor's tuvo una pérdida del 0,45%. Esta misma tendencia la siguió el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en Colombia, que cayó 0,26%. Y contrario a esto, el panorama, por ejemplo, con el MSCI NUAM de Perú subió un 2,01% y también con recuperación en balance positivo 0,29% el Standard & Poor's IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. 6 y 53, aquí recordando con Jorge Gutiérrez, la macroeconomía, una berraquera, a ver, la microeconomía, Sí, uno, uy, densa, Dios pesada. mío, las cuantas y los isocostos, Sí. bueno, la famosa curva de la demanda, y no, eso es, mejor dicho, eso era... Lo de los rendimientos marginales decrecientes y Sí, cosas de esas. uy, sí, Jodido. sí, terrible eso. 6 y 50. Se saborea, Juan Camilo. 6 y 50. ¿A usted le gusta esa vaina? ¿La micro? Sí, me parece interesante. Es que parte de la macro se fundamenta en la micro. En realidad. No, sí, claro, pero uno llega a detestarla. Bueno, ahí levantó la mano José Miguel Santamaría, a ver, ¿con qué sorpresa nos trae ahí? No, simplemente para revalidar un poco que estamos hablando de bolsas latinoamericanas, lo que pasó ayer con las monedas, con las principales monedas latinoamericanas, fue impresionante porque es que el peso se revaluó 0,87%, el, el peso chileno 0,97 y el real 1,20. Un poco, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues la relevancia de los mercados emergentes ahorita y la posibilidad de que entre más plata a los mercados emergentes con la salida, con la bajada de tasa a los Estados Unidos y el hecho de que las acciones puedan repuntar. Ayer específicamente hubo un repunte interesante en la acción de Corficol, que yo considero es una de las acciones más interesantes que tiene la Bolsa de Valores de Colombia, porque es una acción que está sobre su nivel en libros muy bajita y que generalmente ha tenido pues unos precios muchísimo más altos a los que tiene ahorita. Entonces yo sí creo que
que todavía Latinoamérica tiene expectativas de crecimiento y posibilidades de que le entre más plata, más aún si la Reserva Federal sigue bajando tasas. Muy bien, 6:55. Bueno, aquí me mandaron unos mensajes como simpáticos. Dice, cordial saludo para don Jorge Gutiérrez. Una pregunta, ¿cuándo llegará Prudenta a la bolsa de valores? Primera pregunta. Y dicen, ¿por qué no volvió don Miguel Santamaría? José Pues Miguel bueno, Santamaría acá está está, sí. don José Miguel Santamaría, está presente, presente, presente. 6:55. Vámonos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Petróleo en esta jornada cayendo, variación negativa al 0,38% para el Bren, $61 con un centavo, mientras que el WTI de Estados Unidos a la baja un 0,26%, $57 con 45 centavos. El gas natural está registrando una variación positiva del 0,26%, $4 con 24 centavos, mientras que el oro, como lo mencionaba don José Miguel, está nuevamente en alza, $4,336. Esto es una subida del 1,33%. El cobre baja 0,37%, $5 con 39 centavos la libra. Y el café tenemos que está en $4. Esto es una baja del 0,42%. El azúcar, 15 centavos, subida del 1,56%. Y el carbón está en $96 la tonelada. Esto es una variación positiva del 0,16%. ¿Bren en cuánto? El Bren en estos momentos está registrando un precio de $61 con un centavo. Bueno, está por debajito de los 62. Pero el oro disparado. A ver, José Miguel no, Guillermo Valencia. Don Héctor, si uno mira, por ejemplo, el diferencial, si uno está optimista en la economía, uno compraría cobre si fuera un inversionista de metales y uno vendería oro. Y uno lo que ve es que históricamente, pues, el oro se ha disparado y comparado contra el cobre, pues, digamos que los traders de metales están descontando como una economía que no crece mucho o una economía que tiene miedo. Ahora, si uno mira el gasto del tesoro, o sea, la cantidad de déficit que tiene el tesoro y lo compara con los spikes que ha tenido el oro, también es un muy buen indicador. Entonces, lo que está descontando esa subida del oro es que no hay confianza fiscal por ahora en los Estados Unidos. Ahora, hay otros indicadores, por ejemplo, los metales industriales que sí muestran que ya el ciclo empieza a crecer de nuevo y empieza a haber como una reactivación en la demanda. Si uno mira condiciones financieras, también muestra que hay cierta estabilidad también en la economía global. Entonces, hay como un mix para determinar si pues, la economía está saludable o no está saludable. 58, a ver, don Juan Camilo Pardo, pero muy puntual, no puede pasar, mire, porque tengo una chiva que tiene que ver con las boletas del Mundial. Listo, Héctor. En realidad yo estoy muy de acuerdo con Guillermo. Parte del repunte del oro se debe a la cantidad de dinero en circulación a raíz de la política fiscal que proviene de una política monetaria expansiva previa. Digamos, yo acá lo tiendo a mencionar mucho, pero es que en realidad es supremamente relevante. En su libro Rey Dalio muestra cómo los imperios a medida que van decayendo tienen necesidad de gastar más y más y más para lograr mantener un imperio que viene precisamente en decadencia, en donde activos financieros están sobrevalorados, en donde hay una gran polarización interna, una gran lucha de clases y en donde el momento económico no es el mejor. Frente a estos periodos, especialmente cuando las finanzas públicas no están bien, cuando la deuda viene creciendo a tasas elevadas y además cuando los déficits son amplios, es decir, esa deuda en el al menos corto o mediano plazo va a seguir aumentando, el oro es un activo refugio. Bueno, a ver, rapidísimo, porque esto lo reveló ayer Primera Página, porque estuvimos en la página web y qué desinformación tan gigante la que hay sobre las boletas para ir al Mundial de Fútbol. Bueno, lo que hay que saber, don Héctor, es que ya inició la tercera fase de la venta de los interesados en adquirir boleta. Este proceso de inscripción va hasta el 17 de enero. Hasta esa fecha usted No, hasta podrá el 13 inscribir. de enero. 13, perdón, sí, tiene toda la razón. 13 de enero. Y ahí va a participar usted en un sorteo que se va a anunciar el 5 de febrero del próximo año. Es decir, este registro no significa que usted va a tener boleta, sino que va a participar en una para rifa. quienes compran, oye, ya vamos a dar datos puntuales de a cómo está una boleta en un partido según
Página oficial de la FIFA. Esto no es calculando ni nada de esa vaina. Pero digamos, quienes empezaron porque hubo un momento en que colapsó la página, querían inscribirse. Eso es como cuando usted compra de un talonario una boleta. Usted puede comprarla de primeras o comprarla de últimas, pero Igual ese la probabilidad es la misma. la probabilidad es la misma. Entonces, la gente tiene tiempo hasta el 13 de enero, 12 de la noche, para Inscribirse en la página oficial de la FIFA. en la página para obtener. Ahora, entramos nosotros a mirar los partidos y nos encontramos el de Colombia-Portugal, que todo el mundo tiene una expectativa y obviamente la posibilidad de que en la reventa se dispare, sí. Pero, ¿cuáles son los precios oficiales? Los precios oficiales según la página oficial de la FIFA, esto va por categorías, don Héctor. La más baja 3 tiene un precio de $265. Esto con la tasa actual significa 1.021.000 pesos. La categoría 2 cuesta $500. Esto ya asciende a 1.927.140 pesos. Y la categoría 1, que es la más cara, $700. Esto es 2.697.000 pesos. Estos es los precios oficiales para el partido del 27 de junio en Miami entre Colombia y Portugal. Si usted llega a salir favorecido, va a pagar eso. Claro. Eso ¿sí? es lo que hay que bajar. Si no fue favorecido, pues acuda salva al de mercado, pagar al secundario. Que en Estados Unidos es legal, ¿no? En Usted decía el mercado, otro día. sí, señor. 7:01. ¡Ay! Legal. 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Vigilado por la Superintendencia Financiera. Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 14 minutos. Tenemos más mensajes, buenos mensajes. Sí, señor, la gestión de un activo inmobiliario reúne dos roles distintos. Como gestor del portafolio de Pay Asset Management, aporta la visión, el análisis y el rigor experto para tomar decisiones. Y los operadores especializados desde el día a día aportan la operación del activo. Juntos se convierten en socios estratégicos donde el conocimiento y el profesionalismo hacen la diferencia. Bueno, me decía ahorita Jorge Gutiérrez que veía mucho mensaje, pues es que un crecimiento de la emisora y de este programa que hace parte de la emisora del 82% frente al cuatrimestre del año pasado y frente al del 52% frente al cuatrimestre anterior, es que estamos volando. Muy bien. Y ustedes son famosos, ¿no? Sí, Todos sí. ustedes. Pero otra cosa, Héctor, me parece que los mensajes del PEI son muy importantes hablando del tema de educación financiera, particularmente estos últimos que están mandando, porque da una explicación muy sencilla de lo que realmente hay en el trasfondo de un gestor de portafolio o de una inversión como la del PEI, que pues está supremamente muy bien posicionada en el mercado colombiano, pero lo más importante para mí es que la gente tenga claridad de dónde provienen pues en la gestión los resultados de los que se benefician. Muy bien, 7:16 ya. Bueno, volviendo a lo de las boletas, entonces, recapitulando, porque esto, muchas personas están muy estresadas con el tema de la boletería, pero hay que seguir los procesos. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de Rusia. Obviamente que no eran tan diferentes los precios, ¿sabe? La boleta más barata en Rusia estaba como en $175, euros, perdón. El primer nivel iba subiendo, subía a 250, estar en estar en el centro de la cancha, como en un occidental general en Colombia. Y y lo que se llamaría la platea y los sitios más, mejor ubicados estaban en Rusia en 500 euros. Dense cuenta, regáleme otra vez, doña Kiara,
Los precios de los las precios categorías. del partido Colombia-Portugal. Según la página oficial de la FIFA, tenemos categoría 3, que es el precio más económico, $265. La categoría 2, $500. Y la categoría 3, que me imagino que es la mejor ubicación, Sí. $700. Esto es con la tasa de cambio actual, unos 2.697.000 pesos la entrada allí a ese partido. ¿Qué confusión hay? Que me di cuenta, inclusive estaba almorzando, no voy a decirles con quién, un vicepresidente ejecutivo de un banco, y él decía, pero es que yo estoy viendo precios de 1.800. Sí, hay precios en FIFA de 1.700 y 1.800 en una categoría que se llama de hospitalidad, que es que incluye Hotel, comidas, buena ubicación, como si usted estuviera en esas cabinas especiales, ¿no? Es un tratamiento especial. Por eso es que tenían esos precios o tienen esos precios en la página web, que son entre 1.800 y 2.500 y $3.000 ese tipo de boletas. Por eso la confusión. Que es un tratamiento especial, don Héctor, que se ofrece donde hay tiquetes premium, hay comida, hay entretenimiento, o sea, es como un paquete completo es un paquete de una completo. experiencia que se Exactamente, exactamente. Muy bien, doña Kiara está bien dateada, ¿no? La gente del Yuyu está bien Sí, dateada. bueno, otro punto es, quienes no se han inscrito, que ayer empezó el conteo a las 11 de la mañana, tienen tiempo hasta el 13 de enero, 12 de la noche, para hacer su... Pero no dejen todo para última hora, don Héctor, si puede sí, hacerlo no, ya, hágalo claro, de no, una. pues sí, eso sí, hay un consejo que yo doy, quienes, como van a pagar con tarjeta y tiene que ser tarjeta Visa, ¿no? Porque pues eso fue, me imagino Un que sponsor del mundial. es sponsor del mundial. Les digo que es mejor que hablen con su entidad financiera para que no vaya a tener bloqueos de seguridad en el momento en que si llegan a ser a salir favorecidos, que no les vaya a fregar que la institución financiera responda que no, no hay. ¿Por qué? Porque hay bloqueos de seguridad. Ojalá las instituciones financieras estén escuchando y en tratándose de compras que tengan que ver con la FIFA, no vayan a hacer esos bloqueos disque de seguridad. A mí me ha pasado muchas veces comprando tiquetes de avión o inclusive para ir a cine. Y de pronto, no, está bloqueada, pero ¿cómo si yo tengo cupo sobrado? Y entonces uno llama a la institución financiera, no, es que por temas de seguridad hacemos estos bloqueos. Y entonces le dañan a uno el plan. Porque además hay que tener en cuenta, don Héctor, que es como todo, cuando ya usted está en el proceso de compra, si no compró ahí en ese momento, pues perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad, exactamente. Entonces, pilas todos, pero por ahora la especulación y los precios que han hablado, sí, seguramente va a haber, y inclusive ya hay gente que seguramente ha adquirido boletas y que ya están revendiendo en las plataformas, pero para reventa, el consejo es revendan en la misma FIFA, porque después de que termine todos estos procesos, la FIFA va a permitir la reventa a través de los canales FIFA, pero ahí la FIFA va a cobrar un fee, sí señor. 7:21, quienes quieran saber, tener claridad sobre la boletería, pueden consultar a doña Kiara, ¿sí o no? Súper bien dateada. Kiara anda dateadísima. Bueno, 7:21 nos vamos. Oiga, yo quiero ir con Nicolás, no veo a Nicolás. ¿Nicolás está? No. Bueno, necesitamos que don Nicolás se conecte muy rápidamente. Mientras tanto, vámonos con Edgar Leyton, vámonos con la Bolsa de Colombia con Edgar Leyton. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Héctor, muy buenos días, nuestros analistas, oyentes. Les cuento que la Bolsa de Valores se está posicionando que bajó un poquitico, bajó 0,26%, perdón, 0,26% del índice MSCI Colcap, se posiciona sobre los 2.110 puntos, 2.114,21 fue el cierre de la más reciente jornada bursátil local.
Montos interesantes, sí, señores. Preferencial CIBES 50.000 millones de pesos, Éxito 32.000 millones de pesos, CIBES 23.000 millones de pesos, Ecopetrol 18.800 millones de pesos y de ahí para abajo menos de 7.200 millones de pesos. Al alza, Fabricato que con cualquier volumen chiquito marca un precio, subió 9,67%, 4 pesos con 9 centavos. Terpel 3,33% al alza, 18.600 pesos. Preferencial Corficol 2,18% en repunte a 17.780 pesos. En negativo, BHI 2,44%, 400 pesos. Preferencial da vivienda, no da vivienda group, preferencial da vivienda, resto 2,15%, 26.400 pesos. Enca menos 2,01% a 19,5 pesos. Y en el mercado global colombiano está Perdón, le hago una posicionando. precisión, Sí, señor. porque es que usted está dando en este momento el precio de la acción, ¿o no? Sí, yo di el precio tanto al alza como a la baja, entonces dijimos que BHI menos 2,44%, Perdón, 400 estaba pesos. hablándome de preferencial da vivienda. Usted me dio El ahí. preferencial de la vivienda menos 2,15% a 26.400 pesos, Héctor. O Preferencial de la sea, vivienda. la acción. La La acción acción, sí, queda señor. en 26.000, porque usted ahorita va a empezar a darme otros precios, no otros precios, sino otros datos, en Otros datos. donde son los montos negociados, que es diferente al precio de la acción. Entonces Sí. vámonos con sus consentidos. Con mis consentidos. Bueno, mercado global colombiano, que siguen llegando empresas un poquito cuestionadas, pero siguen llegando empresas al mercado global colombiano. No es doble lista, no es un doble lista. Están llegando empresas al mercado global colombiano, se pueden conseguir allí. Se vigilan las operaciones, pero no se vigila al emisor por parte de nuestro supervisor, según nos explicaron ayer. ¿Qué empresas se movieron fuerte ayer en el mercado global colombiano? ¿O qué activos CSPX? Todos estos activos lo que hacen es seguir el comportamiento de diversos, valga la redundancia, activos del exterior. CSPX, por ejemplo, movió 3.524 millones de pesos. IBIT, que está relacionado con los criptoactivos, 1.700 millones de pesos. Uber, 1.300 millones de pesos. Nubank, 1.000 millones de pesos. Nvidia, 956 millones de pesos. Héctor, ese fue el comportamiento del mercado en la más reciente jornada bursátil local, 7:25 de la mañana. Y una chivita, usted estuvo pendiente de el sucesor de Jorge Rojas en la vivienda. ¿Cómo se? Écheme el cuento. Sí, Héctor, mire, todo empieza cuando se mueve Jabbar Singh y entonces Jorge Rojas entra o asume como CEO de DaviBank, antiguo Scotiabank Colpatria. ¿Qué pasa? En la recta final, para suceder a Rojas Dumit, Jorge Rojas Dumit, en la vicepresidencia ejecutiva comercial en Banco de Vivienda, están María Angélica Pacheco y Juan Carlos Pulido. Pero ojo, pues, para los que no los conocen, María Angélica, a los dos trabajan en la vivienda. María Angélica Pacheco Muñoz se desempeña como gerente regional Centro Sur de Bogotá, Centro Sur de Banco de Vivienda, desde septiembre de 2022. Está liderando 6 sucursales: Boyacá, Tolima, Nariño, Meta, Casanare, Huila, Caquetá y San Andrés. Por su parte, Juan Carlos Pulido, que es el otro que está punteando para suceder en la vicepresidencia ejecutiva a Jorge Rojas, es gerente regional de Bogotá y Cundinamarca de Banco de Vivienda desde marzo de 2018, liderando, entre otras áreas, el tema de banca de personas, banca de pyme, banca de empresas, en lo que denomina el banco la principal región del país. Entonces, ya se siguen moviendo por este ajuste de Scotiabank, que ahora se llama DaviBank, que además pertenece a Davivienda Group y que es hermanito de Davivienda, pero no es el mismo, sino es hermanito. Entonces, todo ese movimiento está generando ajustes en las cúpulas de estas entidades y son ellos dos, María Angélica y Juan Carlos Pulido, los posibles potenciales sucesores de Jorge Rojas Dumit
Héctor. Así es. El movimiento que se está dando en la cúpula de la vivienda es grande y eso obviamente tiene un efecto dominó. ¿Alguna otra gran noticia que me tenga o nos vamos con Daniel Tamara o más bien con Nicolás Espinosa porque me interesa mucho la movida que tuvo ayer los test? A ver, don Edgar Reinel. Noticias hay. La Junta de Cementos Argos aprobó líneas de crédito. La Junta o muchas compañías se reúnen por estas fechas para empezar a potenciar ciertas decisiones que se van a tomar en el año siguiente. Y la Junta de Cementos Argos aprobó líneas de crédito por $500 millones para 2026. La autorización incluye operaciones de derivados con diferentes entidades financieras con plazo de hasta 60 meses y un valor nocional individual de $500 millones o su equivalente en pesos. Adicionalmente, Héctor, la Junta Directiva aprobó operaciones de crédito con compañías vinculadas por un valor máximo individual de $1.000 millones. Hay más, pero estas son como las más grandes, usted dirá. Muy bien, don Edgar Leighton, 7:28. ¿Que tenemos más mensajes? Sí, Vámonos señor. con ese mensaje. Muy buenos mensajes. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. Tu empresa necesita un socio que piense como tú. Itaú Corporate es el aliado que impulsa tu negocio a alcanzar su máximo potencial, con acompañamiento experto y un equipo dedicado que responde a las necesidades de tu empresa. Itaú Corporate, conexiones que impulsan compañías. Si deseas conocer más, ingresa a nuestro portal web banco.itau.co y dirígete a la sección Corporate, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 7:29. Bueno, a las 7:29 yo quiero que nos vayamos con Nicolás. con tazas. No, Mocho, con los dos pegaditos, tazas y monedas. ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. Buenos días, Héctor. De igual manera para los analistas, los oyentes y los compañeros, a las 7:29 de la mañana les cuento que la tasa interbancaria que rige el día de hoy es del 9,24%, con respecto al anterior se mantuvo estable. En materia de los test, la referencia a noviembre del 2027 subió 4 puntos básicos en tasa para ubicarse finalmente en 10,91%. Los test abril del 2028 cayeron en tasa 5 puntos básicos y llegaron al 11,62%. Los test a junio del 2032 también cayeron, en este caso un poco más fuerte, 7 puntos básicos en tasa, hasta ubicarse finalmente en 12,47%. Los test a febrero del 2033 retrocedieron 13 puntos básicos hasta el 12,45%. Los test a octubre del 2034 se mantuvieron estables en una tasa del 12,54%, y finalmente los test a octubre del 2050 subieron en tasa 9 puntos básicos hasta el 12,58%. En Primera Página Radio, el informe de las monedas. Bueno, les cuento que la tasa representativa del mercado que rige este viernes 12 de diciembre es de 3.810 pesos con 99 centavos. Con respecto al anterior, cayó 1,12% o lo que equivale a 43 pesos con 29 centavos, teniendo en cuenta que la referencia anterior fue 3.854 pesos con 28 centavos. El dólar en el spot se ubicó finalmente en 3.800 pesos con 60 centavos. Tuvo un retroceso también de 38 pesos con 70 centavos o 1,01% frente al cierre anterior, que era de 3.839 pesos con 30 centavos. Decirles que en la modalidad Next Day, el dólar finalmente operó sobre los 3.802 pesos con 50 centavos, es decir que si se compara el Next Day versus el spot, hubo un aumento de apenas 1 peso con 90 centavos, digamos una relativa estabilidad en ese aspecto. También en el spot, ayer el dólar volvió a romper y alcanzó un mínimo de 3.798 pesos, también a destacar, y la revaluación en lo corrido del año llegó al 13,57%, subió 99 puntos básicos, y la revaluación en los últimos 12 meses ya se ubica nuevamente en 12,62%, con un aumento de 67 puntos básicos. 7:31. Oiga, Nicolás, antes de que se me vaya, ¿cómo fue la volatilidad de los test? Me dicen acá que fue brava, que hubo un momento en que hubo una trepada de tasas, pero se devolvió. ¿Cómo fue eso?
Bueno, ahí para contarles y contextualizarlos un poco, lo que fue la jornada del martes y el miércoles específicamente, hubo un avance en tasa bastante importante de todas las principales referencias que les nombramos, tanto de los test de noviembre del 27, 28, 32, 33, 34, 50, todos subieron en tasa, incluso llegaron a subir en esas dos jornadas, sumándolas hasta 50 puntos básicos. Ya digamos en la jornada anterior, lo que pasó fue que se calmó un poco, como vimos ahí, algunas de las referencias incluso bajaron en tasa un poco, hablando de la referencia a abril del 2028 al 32 y a febrero del 33, cayeron entre 5 y 13 puntos básicos y en cambio la referencia a octubre del 2050, por ejemplo, sí siguió subiendo en tasa, completando 3 jornadas consecutivas subiendo, e igual manera los test de noviembre del 2027, como bien lo decía Héctor, operadores del mercado nos dijeron que es un ambiente de volatilidad que está viviendo el país, no respondió mucho digamos, al tema internacional, sino a factores locales. Bueno, 7:32. Hay que decir que cuando suben las tasas de un papel, en este caso de los test, se está desvalorizando el papel. Y cuando caen las tasas, se valoriza el papel. A ver, don Jorge Gutiérrez, usted tenía un comentario al respecto puntualmente sobre la jornada de ayer. Sí, Héctor. Digamos, desde el miércoles, como Hay que recordar que Jorge Gutiérrez fue tesorero de un banco, del desaparecido Banco Tequendama. Luego es una persona muy conocedora de estos temas de las tasas de interés de los papeles del gobierno, en este caso de los TES. Sí, Héctor, entonces como lo anotaba Nicolás, esta semana, pues la característica es que es la curva de los TES, es decir, los precios o las tasas de interés a lo largo de toda la curva se desplazaron hacia arriba, creo que más de 50 puntos básicos. Ahora, ¿qué pasó ayer? Ayer vimos tasas, sobre todo en la parte más larga de la curva, que alcanzaron, es decir, operaron al 3 inclusive, que eso no lo veíamos desde antes de la operación swap que anunció el señor Cuellar por ahí en julio de este año. Javier Cuellar, director de Crédito Público. Correcto, por ahí en julio, y ayer lo volvimos a ver. Entonces, sobre este tema, pues me llama mucho la atención el hecho de que bajaron las tasas de interés en Estados Unidos. Uno esperaría que se diera alguna, digamos, reciprocidad, alguna consecuencia en Colombia, como ha sido históricamente, digamos, cada vez que se mueve la tasa en Estados Unidos. Ayer no pasó. Vimos más bien subiendo la tasa de la curva a lo largo de toda la curva de los TES, pero digamos en el intraday, que es algo que obviamente no sale cuando uno revela el precio de cierre, es esa volatilidad que fue muy fuerte. Vimos subiendo algunos títulos de la parte larga, como les digo, más de 20 puntos básicos y se devolvieron más de 10 básicos. ¿Sí? Es decir, son movimientos muy fuertes que lo entienden o lo sufren particularmente los operadores del activo, en este caso de los TES. Ahora, me parece que dado lo que vivimos hoy día de todo este tema fiscal, que suficientemente se ha ilustrado en el programa, y considerando que esta última operación swap por más de 43 billones de pesos, que es una operación récord en términos de tamaño, pues de alguna forma deja ver que los cartuchos se van agotando. La caja, como lo anotaba ahora Juan Camilo, nuevamente del gobierno están algo por encima del billón de pesos. 1.5 billones de Exacto, pesos. que es un saldo que no es importante. Y si se van agotando los recursos para... ¿No es importante o sí es importante? El saldo. El saldo me parece muy bajito. Apenas unos cuantos días el Estado logra funcionar con ese saldo. Exacto. Entonces, exacto, ese es el punto. El swap, que es una de las virtudes de la operación, de alguna forma solventó ese problema de caja que vivíamos más o menos como en julio, agosto. Pero ahora la pregunta es, bueno, y si la cosa sigue así de complicada, ¿ahora qué nos queda? Porque yo creo que oportunidades de hacer swap de esta naturaleza que tuvieron su aporte, pues esas posibilidades se van agotando. Entonces, de alguna forma, para mí eso quiere decir que el precio de los activos en el mercado van revelando esto que los operadores van interpretando. Entonces, la situación fiscal, más este comportamiento de las tasas de interés de la parte larga de la curva de los TES, tiene un impacto muy, muy complicado. Y es que así las tasas de interés, la tasa de interés de intervención del Banco de la República está en el 9.25 hoy por hoy, que probablemente se mantenga quieta, que es una tasa muchísimo más baja que las tasas de interés de la parte larga de la curva. En últimas, como lo han mencionado muchos analistas aquí en el programa, pues la tasa de los TES es un referente, lo que hace pensar que muy probablemente las tasas de interés de financiamiento a largo plazo pues se van a mantener altas y eso tiene un efecto perverso para la economía en el corto plazo. Veo a don José Miguel Santamaría desde Miami levantando la mano. Sí, Héctor, muchas gracias. No,
lo que yo pienso, entendiendo perfecto lo que dice Jorge y lo que está pasando es que, pues desafortunadamente, tanto las tasas de los TES como la tasa de cambio en Colombia han tenido un ingrediente que hacía mucho que no se tenía, que es un ingrediente que se llama crédito público, porque crédito público le ha metido mano a estas dos variables. ¿Por qué le ha metido mano? Porque crédito público ha salido a vender unas referencias de títulos, ha salido a comprar otras referencias de títulos en la parte de TES y adicionalmente también ha entrado recursos en dólares, muchísimos más de los que generalmente entra y también le ha tocado sacar. Entonces, de alguna manera, parte de esa volatilidad que han tenido tanto los TES como la tasa de cambio ha sido por cuenta de la mano invisible que le ha metido la Dirección de Crédito Público. En condiciones normales, con la bajada de tasa en los Estados Unidos, pues los test deberían bajar. Pero como dice Jorge, uno ve que de golpe el mercado no alcanza a aguantar más y que también al mercado le da susto tomar posiciones cuando pueden venir esas andanadas tan grandes de parte de crédito público para que el mercado coja para uno de los lados que de golpe el mercado no quiere coger. Entonces, aspiremos que dejen de meter mano y que el mercado por fin vuelva a moverse libremente. Esto ayudaría muchísimo a estos mercados y sobre todo pues a los participantes del mercado. Milo Pardo. Bueno, Héctor, una cosa es el precio de un activo, otra cosa es el valor fundamental de un activo. Y con estas operaciones de crédito público, uno puede ver claramente cuáles son las diferencias. ¿Por qué el precio de los test subió mientras las operaciones de crédito público se ejecutaron? Es decir, ¿por qué las tasas bajaron? Algunas referencias. Porque precisamente crédito público le estaba metiendo la mano directamente y estaba generando precios artificialmente altos, es decir, tasas artificialmente bajas. Eso no se alinea con los fundamentales de la economía. Ahora que crédito público dejó de realizar esas operaciones, ¿qué ocurrió inmediatamente con las tasas? Aumentaron. Hoy la referencia a 10 años está por encima del 13%. Del 12,5. Bueno, está por encima. Casi se acercó al 13. Casi se acerca al 13%. Y eso es lo que refleja una situación fiscal en este momento frágil, Héctor. Está viendo las últimas proyecciones de Fedesarrollo. Fedesarrollo espera que para el año 2026, el año entrante, acá a la vuelta de la esquina, la deuda neta como porcentaje del PIB llegue al 67%. Hoy en día el ancla es el límite superior permitido por la regla fiscal y también recomendado por los diferentes expertos es del 71%. ¿Eso qué quiere decir? Los expertos dicen, si la deuda neta como porcentaje del PIB supera el 71%, entramos probablemente en una senda de insostenibilidad de la deuda en donde existe una alta probabilidad de que podamos dejar de pagarla en algún momento del tiempo. Y nuevamente, Fedesarrollo estima que para el próximo año la deuda llegue al 67% del PIB. Es una locura. 7:40, eso es como cuando usted tiene un ingreso y se le está comiendo el endeudamiento y los intereses se le están comiendo el 70%. No, y fuera su necesita endeudarse más y ya no tiene con qué pagar. A ver, Héctor, no, yo vuelvo a hablar un poco porque también ustedes hablaron un poco del saldo de caja del gobierno y veo que estaban diciendo que es 1.5 billones de pesos. Sí, señor. Bueno, es que eso creo que dura 2 días. Sí, No, en serio. Es que sí. cuando usted mira los otros gobiernos y lo mira en este mismo momento, el saldo de caja podría ser entre 7 y 10 veces más grande. Es que ahorita a final de año el gobierno tiene que pagar primas, el gobierno tiene que cancelar contratos, tiene que hacer una cantidad de cosas y tiene que pagar mucha plata. Ese ha sido todo el problema que hemos tenido. Todos estos movimientos de crédito público han sido para generar caja, pero lo que demuestra es que no ha sido suficiente la generación de caja que necesita. Realmente yo pienso que estamos en una situación complicada. Ya como lo mostré yo en octubre, cerrado octubre, el dato de deuda como porcentaje del PIB estaba en el 65%, dato nunca antes visto.
Yo creo que así de desarrollo diga que 71 es el techo, el 65 es un número bastante complicado, muy, muy complicado, porque es que ya lo que se va a gastar del presupuesto en pago de deuda va a ser prácticamente insostenible. Dejemos que don Daniel Támara, quien es el que tiene las cifras fresquitas. A ver, ayúdenos con esto de el saldo de recursos que tiene el gobierno en el Banco de la República y bueno, de todo esto que venimos hablando. A ver, ayúdenos a hacer precisiones al respecto. Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Se me pegó lo de Leighton. Listo. Sí, cordial saludo a todos. Em, Efectivamente, ayer revelamos en primera página que la caja en pesos del gobierno, que se mide a través del saldo de los depósitos del Tesoro, tuvo una reducción del 77% anual con corte al 5 de diciembre y se ubicó en 1,44 billones de pesos. Ese es un mínimo histórico para todos los periodos. El mínimo histórico había sido 1,8 billones de pesos, que también lo registramos el 8 de agosto. Y pues este dato de 1,44 billones de pesos pues marca un nuevo mínimo histórico para todos los periodos, es decir, es el dato más bajo desde que hay cifras en el Banco de la República y en el Ministerio de Hacienda. De todas formas, pues digamos que esta cifra coincidió, o bueno, si uno mira lo que ha sido históricamente el comportamiento de las primeras semanas de diciembre, es que baja bastante el saldo de los depósitos del Tesoro. Lo que pasa es que igual se arrancó diciembre con un saldo pues bajo de menos de 7 billones de pesos. Y pues en esas primeras semanas de diciembre pues hubo dos pagos importantes. El primero fue un vencimiento de un test corto plazo y el otro, bueno, aunque eso no afectó, digamos, el saldo de los DTN porque había cobertura presupuestal, pero fue el giro, el último giro del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y pues se hacen los giros al Sistema General de Participaciones y demás. Y también precisamente esa volatilidad que estamos viendo en el mercado de test puede también estar respondiendo a que eventualmente pues el gobierno esté volviendo a ser activo en ese mercado de deuda pública, principalmente porque recordemos que cerró noviembre con un portafolio de test de más de 13 billones de pesos y que si está pasando otra vez depósitos del Tesoro a saldo de test, pues ese portafolio de 13 billones de pesos estaría subiendo. Digamos que, y lo dijo la Dirección de Crédito Público desde el comienzo, que era su estrategia era más que mantener caja, era mantener un portafolio de test, este era tener una reserva estratégica, como la mencionó Cuellar desde el principio. Entonces, eso ha sido, digamos, pasando de un bolsillo a otro, ¿no? Porque en el Fuentes y Usos, la disponibilidad en pesos se mide como el saldo en los depósitos del Tesoro más el portafolio en TES. Entonces, ha pasado de un bolsillo a otro, es decir, de los depósitos del Tesoro al portafolio de TES y a veces al revés, del portafolio de TES a los depósitos del Tesoro. Recordemos que en noviembre liquidó casi 1 billón de pesos en TES y eso pues ayudó a pasar, digamos, de un bolsillo a otro. De todas maneras, pues sí, histórico, es el dato, es el mínimo histórico, ese saldo de 1,44 billones de pesos. Y pues habrá que, digamos, seguirle haciendo seguimiento a ver cómo se siguen comportando tanto el saldo en los depósitos del Tesoro como en el portafolio de TES del Ministerio de Hacienda. Don José Miguel. Yo sigo dando lora y lo que quiero decir es que es muy grave que ese saldo, ese saldo que habla Daniel Támara esté en TES. ¿Y por qué yo creo que es bastante complicado? Porque estoy seguro que esos tradings le están dando pérdida a crédito público. ¿En qué sentido? Porque cuando sale a comprar crédito público los TES, el mercado, pues no digo que se aproveche, pero está comprando a tasas bajitas y cuando le toca liquidar, como le toca liquidar ahorita, porque va a tener que liquidar para tener caja, seguramente le va a tocar vender a tasas más altas. Entonces, ojalá alguien controle a este señor. Qué pena que diga, pero es que la función de crédito público no es especular, no es tener posiciones, no es hacer nada de lo que está haciendo este señor, pero lo que yo veo, como lo dije
en el artículo o en la columna que saqué esta semana, es que creo que no hay nadie en el Ministerio de Hacienda hoy en día, de la gente nueva que ha entrado al gobierno, pues que entienda un poco lo que está haciendo este señor y lo están dejando actuar. Y pues ojalá los entes de control revisen lo que está pasando, ¿no? Muy bien, 7:47. Aquí estoy haciendo unas cuentas, pero bueno, Juan Camilo, ¿quién era el que me ha pedido la palabra? Es don Jorge Gutiérrez con relación a esto, que, que, ¿cuál es su opinión digamos, de este apretón de caja? Bueno, pues más allá de ese apretón de caja, para mí surgen dos preguntas cuya respuesta nos puede aclarar la situación en la que estamos. Uno es la diferencia entre la deuda bruta y la deuda neta, que aquí Arnoldo Casas hace un par de semanas nos explicaba claramente de qué se trataba. Grosso modo, la deuda neta es la deuda pública en TES, hablando de TES, que no incluye los intereses, pero la deuda bruta sí incluye los intereses. Esta operación de crédito público incrementa en más de 300.000 millones de pesos, si no estoy mal, me puedo pelar por supuesto, el tema de la deuda bruta y la obligación de pagar anualmente más plata de la que veníamos pagando antes de la operación del swap. Entonces, una cosa es que la deuda neta, vuelvo, insisto, no incluye los intereses, está en el 60 y pico por ciento, 60, no sé, 2, entre 62 y 65, pero si nosotros le incluimos los intereses, el tema de la deuda bruta en relación con el PIB, el porcentaje es mucho más alto. Y la otra pregunta es, bueno, estamos en una situación de caja pues complicada, pero la pregunta es, cuando se nos vence la operación del Total Return Swap, ¿cuánto tiene que pagar de más y de contado el gobierno nacional? Esos son 40 billones de pesos, al menos, que es lo que vale el nominal de la operación, más los intereses. Entonces mi pregunta es, bueno, y cuando lleguemos a ese momento, ¿de dónde es que vamos a sacar la plata? ¿Cierto? Ahora, nos ayuda mucho que el ERCOT haya sido así de alto como nos lo pidieron, ¿no? Que según Támara era como el 61%. Si me equivoco, Daniel, corrígeme, por favor. 61% es un ERCOT que, como decíamos en su momento, eso habla de la percepción de riesgo ¿Qué es un ERCOT? Es el sobrecolateral que se da para cubrir una operación repo. Eso habla clarísimamente de la percepción de riesgo que tiene el país frente a los inversionistas del mundo. O sea, muy mala, ¿sí? Decía yo en algún momento que en promedio acá se exige de ERCOT para las operaciones repo algo así como el 10%. Aquí hay el 61%, ¿cierto? Eso de alguna manera nos protege porque hay garantías para vender y cumplir. Pero entonces, si pagáramos esa operación vendiendo los títulos, imagínense cuánto tenemos que vender de TES para sacar la plata para pagar esa vaina. ¿Y qué le pasaría el año entrante cuando se vence esa operación si tenemos que salir a vender esos títulos? Bueno, ya que estamos hablando de fechas, ese vencimiento de esa operación, según datos que nos suministró el propio Daniel Támara, se debe vencer el 12 de septiembre del año entrante. Es decir, faltan 275 días para el taponazo. Que eso es 40 billones más intereses, ¿no? Bueno, ese es el primer dato, pero les tengo los otros daticos. Yo les tengo otros daticos. Faltan 239 días para que haya cambio de gobierno. 239 días. Y faltan 180 días para que empiece el Mundial de Fútbol. A ver, algo para complementar, don Daniel Támara, que además levantó la mano. No, sí, Héctor. Digamos que la operación se tiene que cerrar el 31 de julio, porque así quedó establecido en el contrato que firmó Hacienda con los bancos internacionales. Lo que pasa es que se ejecutó este año en la semana que comprende entre el 8 y el 12 de septiembre. Esa semana el gobierno entregó o terminó de formar el colateral y se ejecutó, digamos, el repo. Digamos, ¿Cuál es la fecha? ¿31 de julio o 12 de septiembre? 31 de julio se debe cerrar la operación. A más tardar, el 31 de julio. Recalcular. Siga a ver usted. Sí, con el tema de la deuda bruta y la deuda neta, sí, precisamente eso.
Pues más que los intereses, lo que yo tengo entendido es que la deuda neta, a diferencia de la deuda bruta, excluye los activos líquidos o los activos del gobierno. Entonces, por ejemplo, en el caso de la deuda bruta, se subió muchísimo porque obviamente cuenta tanto el colateral que puso el gobierno como el haircut. Entonces, nosotros vemos que la gran trepada se dio en septiembre precisamente por eso, donde la deuda bruta estaba en torno al 61, pues 62% del PIB, y en septiembre se subió al 64,7% del PIB. Y es precisamente jalonado por esa operación TRS, pero en la deuda neta, al ser, digamos, todavía eso un activo del gobierno, digamos, todo ese colateral, porque digamos que se supone que si no se ejerce ninguna penalidad, pues esos activos vuelven al gobierno. Entonces se descuenta de la deuda neta y por eso la deuda neta cierra septiembre e incluso octubre por debajo incluso del 58% del PIB. Pero es más que todo ese juego contable donde esos activos, porque se considera que el colateral pues sigue siendo un activo del gobierno, se le resta a la deuda neta e impulsa, digamos, el porcentaje por debajo del 60% del PIB, pero la deuda bruta sí toca máximos, como decía José Miguel, que ya 65% del PIB con corte a octubre de este año. Estamos pendientes del dato de noviembre, pero seguramente seguirá estando por esos lados, porque como decimos, la deuda subió o brincó considerablemente cuando se ejecutó el TRS en septiembre, que fue cuando superó el 64% del PIB. Y no creo cuál es la otra pregunta de Jorge, la segunda. Jorge, De... a su segunda pregunta. Pero antes de que resuelva la segunda pregunta de Jorge, pues es muy fácil sacar el cálculo del 30, si se vence en el 31 de julio la operación, si se tiene que cumplir, que, o sea, como dice usted, el taponazo de 40 billones más intereses, pues si faltan 239 días para que se acabe el gobierno, que es el 7 de agosto del 2026, pues y el vencimiento es el 31 de julio, pues le restamos 7 días, es decir, faltan 232 días para el taponazo. Bueno, pero una buena noticia, el taponazo le toca a este gobierno, bueno, no al nuevo gobierno. Bueno, no sé si sea buena o mala, porque como yo digo, el Estado es uno solo y la sociedad es una sola, porque en el Estado hace parte o la sociedad hace parte del Estado. Entonces, el taponazo es para todos. Sí. Para todos. Bueno, ¿cuál era la segunda pregunta? Se le olvidó. No, la segunda pregunta la acaba de responder usted. El vencimiento de cuánto es. Bueno. Y el otro tema, para precisar lo que dice Daniel, cuando hablamos de deuda, hace referencia a las cuentas por pagar. ¿Sí? No podemos incluir o no deben incluirse ningún tipo de activo. En ese orden de ideas, vuelvo, insisto, la deuda neta no incluye los intereses por pagar. La deuda bruta incluye tanto el principal como los intereses por pagar, es decir, pasivos. Muy bien. A ver, antes de darle la palabra, espere, deje. Si ves que José Miguel manipula en la mesa aquí, desde Miami, y eso que está en Miami. O sea, démosle la palabra un segundo a Juan Camilo Pardo y ya vamos con usted, don José Miguel. A ver, no, vea, Héctor, el origen del problema está en el incremento desmedido de la burocracia durante este gobierno, eso es algo claro. Más de 35 billones de pesos entre el 2022 y el 2026 en gastos de personal. Más de 5 billones de pesos en incremento en la adquisición de bienes y servicios. ¿El incremento es de 35 billones? No. Entre el 2022 y el 2025 lo es. Bueno. Ahí está la explicación del problema. Es una locura. En adquisición de bienes y servicios, si no estoy mal, el incremento está entre 4 y 5 billones, con eso suma 40. Y ahora inclúyale los contratos por prestación de servicios, que varía entre los cálculos, pero en promedio se ubica en un incremento entre el 2022 y el 2026 de 5 a 7 billones de pesos. Estamos hablando de casi 50 billones de pesos que este gobierno ha incrementado en nómina. Ahí está el problema. Don José Miguel Santamaría. Sí, no, pues esos datos son aterradores, pero esos datos se reflejan hoy en las encuestas. Cuando usted mira el porcentaje de aceptación o la posibilidad de votación a favor de Iván Cepeda, pues es un reflejo claro de 1 millón de personas con contratos de prestación de servicios, multiplíquelo por 4 personas en la familia, pues son 4 millones de votos.
Es que ese es el juego electoral. Oigan, pero es que como yo estoy acá afuera, estoy tratándome de meter, Daniel, Támara, a la página de IRC, que es la que miran los inversionistas del exterior para mirar si ya metieron los datos de noviembre y poder mirar la deuda como porcentaje del PIB. Y hoy no me está dejando entrar a esa página. Parece como si estuviera la página en ataque y me dice que no se puede entrar porque esa página está en ataque, no sé qué. No sé si usted ha podido entrar. Sí, sí, señor, acá, de hecho, acabo de entrar. Todavía el último dato público es la deuda bruta con corte a noviembre, a octubre. Todavía no han subido los datos de noviembre, pero no, sí, la página funciona normal, normal, normal. Ah, bueno, perfecto. No, desde acá no puedo entrar, pero no, es que todo esto es una movida electoral. Al final, lo que es importante es que ellos quieren mantenerse en el poder y para mantenerse en el poder, pues tienen que hacer lo que hacían también los otros políticos para mantenerse en el poder. Lo que pasa es que estos han sido mucho más agresivos en el aumento de nómina y el aumento de contratos de prestación de servicios, pues que es una manera de comprar conciencias, ¿no? Esta vaina de la burocracia y de tener el poder, eso no solamente se vive en lo nacional, sino en lo local. Por ejemplo, en Bogotá, las administraciones todas han sido terribles porque no hacen sino contratar, inclusive por servicios, ¿no? Son nóminas paralelas que son gigantes. Y yo no sé por qué tratan de hacer reformas laborales y los primeros en desconocer las normas laborales es el mismo Estado y los Pero mismos gobiernos. lo más divertido del tema, qué pena Héctor que le diga, es que mucha de esa nómina de prestación de servicios por contratos entra como inversión y no entra como gasto, ¿sí me explico? Por lo que no es nómina. Entonces dicen, oiga, es que yo estoy haciendo inversión. ¿Qué va a estar haciendo inversión? En el presupuesto general de la Nación hablamos ahorita de 3 componentes: funcionamiento, inversión y deuda. Dentro del componente de funcionamiento habrá lo primero que yo decía ahorita, que son los gastos de personal. Pero en el componente de inversión entran los contratistas, que son las OPS o las órdenes por prestación de servicios. Entonces el gobierno está engrosando o está aumentando artificialmente las cifras. La noche negra. Porque está contratando más OPS, pero no porque en realidad esté ejecutando en inversión, que además, no sé si ya hayan visto las cifras de ejecución, pero las cifras de ejecución del presupuesto es una locura, mientras en funcionamiento han ejecutado un 80%, que va en línea con el promedio de los últimos 10 años. En inversión apenas el gobierno ha ejecutado con corta a noviembre, a noviembre, sí, es decir, a falta de un mes, el 51% del presupuesto en inversión. Y a eso súmele además que una buena parte de la inversión está concentrado en contratos por prestación de servicios. Bueno, pero la noche negra, la vaca oscura, yo que no veo, se me caen las gafas y las rompo y las vuelvo trizas. Pero fíjese, Héctor, que en medio de todo, pues, podría ser una herramienta, de fácil implementación, ¿sí? Para solucionar el tema fiscal, ¿sí? Cortemos esas nóminas y arreglamos gran parte del problema. ¿Sí? Bueno, me contaba un pajarito acá que trataron de hacer eso entre el gobierno distrital de Gustavo Petro con el de Peñalosa, aunque yo sobre todos los gobiernos distritales los cuestiono porque eso es plagado de nóminas paralelas, no pudieron hacer ese recorte porque el gobierno distrital de Peñalosa necesitaba pasar ciertos proyectos en el Consejo de Bogotá y necesitaba el apoyo del partido político de Gustavo Petro, para que vea cómo es la vida. Pero sí, Héctor, ahora, sobre esa... 8 en punto, 8 en punto. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Now I think I know what you tried to say to me. That the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war.
las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras. Tu empresa necesita un socio que piense como tú. Itaú Corporate es el aliado que impulsa tu negocio a alcanzar su máximo potencial, con acompañamiento experto y un equipo dedicado que responde a las necesidades de tu empresa. Itaú Corporate, conexiones que impulsan compañías. Si deseas conocer más, ingresa a nuestro portal web banco.itau.co y dirígete a la sección Corporate, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Javeriana Estéreo, sin fronteras. 8 de la mañana, 2 minutos. Les contamos cuál es el pronóstico de primera página para el comportamiento que tendría el dólar hoy, según el gestor de inversiones Diego Rodríguez, que el mercado tendría un comportamiento mínimo de 3.790 pesos, el dólar acá en Colombia, y un máximo de 3.840 pesos, una volatilidad estimada de 50 pesos, teniendo en cuenta pues algunos aspectos como las monedas latinoamericanas que están cotizando cerca de sus soportes en los últimos años y además con las recientes intervenciones de miembros de la Fed que está analizando el mercado en general. Pero le cuento que ya abrió el dólar y señor. don Nicolás se está listando. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Así es, Héctor, apertura del mercado cambiario colombiano sobre 3.790 pesos, es decir, si lo comparamos con el cierre de la jornada anterior, cae 10 pesos con 60 centavos, teniendo en cuenta que ese cierre fue de 3.800 pesos con 60 centavos. A esta hora ya hay una operación sobre 3.790 pesos con 50 centavos, apenas varía 50 centavos al alza, y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este viernes es de 3.810 pesos con 99 centavos. Es decir, ayer cerró don Nicolás, no se me vaya, cerró ayer en 3.801, ¿sí? ¿Cuánto fue que cerró ayer? 3.800 con 60. 800, sí, casi 3.801, por decir algo. Y hoy está en 3.900. En 3.790. Correcto. Entonces, la apertura, en la apertura cae cerca de 10 pesos. Pero ya andando en el mercado, con relación a la apertura, se ha subido 50 centavitos. ¿Sí? Exacto. Y ya tenemos operación sobre 3.795, por ahí sube otro poquito. Es Entonces, decir, 5 que pesos. se devolvió frente a la apertura, ya se ha devuelto 5 pesos. Correcto. Listo. Muy bien. ¿Algo para decir de dólar? A ver, don Jorge Gutiérrez. No, correlación total con el comportamiento del DXY y particularmente del euro. Ahí no hay otra interpretación. Don Daniel Támara, ¿tiene algo atravesado que se le haya quedado o no? Sí, Héctor, pues acá un resumen ejecutivo con las noticias pendientes. Ayer revelamos que viene un nuevo paquete de créditos del gobierno que tiene contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo, que suman más de $5.000 millones que pasarán a francos suizos. Recordemos que estas operaciones ya las empezó a hacer el gobierno con el Banco Mundial, donde también pasó de dólares a francos suizos más de $4.000 millones en créditos con el Banco Mundial, como decimos, y ahorita va a empezar ¿Qué con ventaja más de tiene? 5. ¿Eso qué ventaja tiene de pasar de que en lugar de que le desembolsen en dólares, le desembolsen en francos suizos? Pues según lo que ha dicho el gobierno, bueno, claro que no son nuevos desembolsos, sino son esto mismo, se pasa a francos suizos. Y lo que ha dicho la Dirección de Crédito Público es que la ventaja es, uno, pues la tasa es más baja, ¿sí? Mientras la tasa en dólares está en cerca del 6%, 7% en estos créditos, la tasa en francos suizos puede quedar alrededor del 1.5%. Y pues se diversifica, digamos que es el otro ejercicio que está haciendo la Dirección de Crédito Público, de diversificar la exposición de moneda del país, que no solamente esté en dólares, sino que también esté en euros, por ejemplo, cuando ha venido colocando bonos en euros, y también pues en francos suizos, en este caso pasando lo que tiene en créditos multilaterales a francos suizos. Como decimos, ya $4.000 millones de créditos con el Banco Mundial pasaron a francos suizos, y ahora viene este paquetaco de más de $5.000 millones de créditos con el BID, que también pasarán a francos suizos. Héctor, también le cuento que entre el 9 y el 10 de diciembre Hacienda realizó un nuevo canje con No, la es la última tesorería. que le doy, es la última que le doy.
por 626.000 millones de pesos. Otra vez recogió títulos de test corto plazo al 2 de junio de 2026 por 149.556 millones de pesos y también los títulos largo plazo en pesos que caducan el próximo año por 476.444 millones de pesos y entregó a la Tesorería Nacional en contraprestación títulos que caducan el 22 de agosto de 2029 por los 626.000 millones de pesos, Héctor. 8:07. Tenemos nueva periodista. Luisa Fernanda Pérez. Yo ya, a ver, Luisa Fernanda, mándeme una foto, a ver cómo es la cosa. No, sí la conocía. Apareció. Ahí me veo bien. A ver, Luisa Fernanda, cuénteme cuentos. Bueno, le cuento, Héctor, que ayer salieron tasas de Perú, se mantuvieron por tercera manera consecutiva, pues el Banco Central peruano decidió mantener las tasas en 4,25% y pues ese fue el movimiento más reciente de política monetaria que se dio en la reunión de septiembre, cuando las tasas bajaron 4,50, de 4,50 a 4,25, entonces se han mantenido por 3 meses consecutivos. Respecto a los índices principales, tanto de Chile como de Perú, pues ambos marcaron máximos históricos el día de ayer. El índice general en Perú marcó los 41.700 puntos, fue su mayor máximo desde su creación, y esto impulsado por los avances en sectores de minería, energía y consumo básico. Y en Chile, pues también cerró por encima de los 10.300 puntos en su penúltima sesión previa a la segunda vuelta presidencial, que recordemos se va a llevar a cabo este próximo domingo 14 de diciembre, allá pues en ese país, ya contrario de pronto a lo que pasa acá en Colombia, que faltan más días para el cambio de gobierno, acá ya se va a definir este próximo domingo. Bueno, muy bien. 8 de la mañana y 8 minutos. Vámonos con el cura. Sí. ¿Quién es el cura? Yo no sé. Aquí sí se parece a un... Pues para los que no están viendo, Don William tiene una camiseta como con un cuello así, parece... Parece un sacerdote. No, y esa cara de santo. ¿De santo? Santo a ver, bailado. Don William Varela, la noticia Defiéndase. política. Hola, Héctor. Estamos hoy muy serios. Le cuento, última semana del Congreso de la República. Lunes y martes son los 2 últimos días de sesiones ordinarias. Esperemos a ver si convocan a sesiones extras algunos días más, porque el gobierno tiene algunos temas que no han salido del Congreso de la República. También acaban de citar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público el día lunes para su última sesión del año, para tener en el mirador. Ellos tienen 4 créditos que le presentaron a los congresistas, pero hay 2 claves. Uno por 150 millones de euros para el presupuesto 2026. Acuérdense que el hueco es por 16.3. Y el otro crédito para tener en la mira, un segundo crédito por 1.500 millones de dólares, también para el presupuesto de 2026. Entonces, lunes, crédito público desde las 7 de la mañana en el Ministerio de Hacienda. Podrán algunos congresistas conectarse de forma virtual si no llegan a Bogotá. El tema 2, comenzarán las plenarias de Senado y Cámara porque tienen muchos temas represados, y si el miércoles el gobierno considera que tiene algunos temas importantes para seguir debatiendo, pues se tendrá sesiones ordinarias desde el día miércoles. Y finalmente le cuento, Héctor, no es un tema político, pero como soy egresado de la Universidad Sergio Arboleda, le cuento que nuestra institución en las últimas horas le entregó el doctorado honoris causa al empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por un trabajo en innovación y negocios que considera la Universidad Sergio Arboleda se debe destacar a nivel nacional. Entonces, este egresado de la Sergio Arboleda informa que se le ha dado el doctorado honoris causa al empresario que está muy metido en el tema de la banca, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Chao, Héctor. Chao, don William Varela. Bueno, le vamos a poner falla a Laura Gabriel porque no vino, pero sí hay noticias mineroenergéticas. A ver, ¿qué tenemos?
Vea, algunas de las noticias. Grupo Energía de Bogotá adjudicó a la constructora Marbalsas la compra de 2 predios en la calle 26. Además, la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, otorgó una licencia ambiental al proyecto solar La Ponderosa de Caribbean Energy Green 1 entre La Dorada y Victoria. También está en el Colombia, completó el mantenimiento de la central hidroeléctrica El Guavio. Y por otro lado, el Tribunal de Cartagena negó una protección constitucional solicitada por Reficar en caso de esta deuda por IVA. ¿Y qué noticia de servicio tenemos? Bueno, noticia de información que les llegó ya a los suscriptores es que el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla se encuentra actualmente cerrado por una situación allí que se presentó en la pista de aterrizaje, que ha bloqueado todos los vuelos desde muy temprano y hay afectación desde luego para la gente que viene acá a Bogotá o que va a salir de Bogotá hacia Barranquilla. Y en general... Hacia Curramba, bueno, muy bien. Donde hoy se disputa un partidazo muy importante. ¿Sí? Claro, Bien. nos enfrentamos con Tolima por la... Uy, ¿esa no es la final? Sí, señor, ya hoy final, primer final? partido de vuelta. ¿Y cuándo el segundo? El miércoles. ¿Y por qué 16. lo ganan hoy? Eso fue una decisión allí que ahora no la tengo muy clara, pero fue entre semana finalmente. Bueno, espero... Rajada que hará por primera vez. Espero que... No, yo sabe que le voy al Junior de Barranquilla. 8 de la mañana y 13, nos fuimos. Nos fuimos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron durante esta emisión: Jorge Gutiérrez, Juan Camilo Pardo, José Miguel Santamaría y Guillermo Valencia, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz fin de semana para todos en compañía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y en javerianastereo.com.